sencillo para Luis. Y luego comenta eso sí que luego además sí, sí, yo había pensado que como lo tuyo es más diagnóstico de todos los problemas de la crisis, estaban dando consecuencias en los de género, luego tenía más sentido empezar por el primer diagnóstico y luego ir a las consecuencias. Pero bueno, me da igual, vamos. Por una lógica argumental, lógica argumental, Vale, y yo creo que luego el debate entre todos. Entonces tenemos eso, esto era eso es como que era para que luego haya. No, luego será. Perfecto. Yo estuve como 10 minutitos. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Uste dut garai hauetan polita dela eta agian ausarta ere bai, aldizkari berri bat sortzea eta hori egin dugu. Hemen gaude gaur, Galde aldizkaria eta Galdek antolatutako lehen ekitaldia aurkezten. Badakizue behar bada egunkariei eta irratiei esker Galderen lehen zenbakia dagoeneko kalian dagola eta sarean ere irakur daiteke. Parece que no son muy buenos tiempos estos para publicaciones y para revistas y en particular en papel, pero al mismo tiempo nos parecen más necesarias que nunca herramientas de este tipo para la reflexión, para la discusión, para el intercambio de ideas y de experiencias y para también, aunque es lo más difícil, para la búsqueda de alternativas. Y ahí, en ese contexto, en ese espacio, es en el que hay que situar a Galde. Hor jarri behar dugu Galde, ideien, iritzien aldizkari kritiko bat da Galde, irekia eta azkea. Bultzatzaileen artean gure gizarteari buruzko kezka asko eta galdera asko dauzkagu. Eta aldi berean ziurtasun handirik gabe gaude. Gure lehenengo erronka gainditu dugu, hori da lehenengo zenbakia kaleratzea, eta hurrengo erronka jarraitzea eta bigarren zenbakia kaleratzea da. Eta horretarako dudarik gabe zuen laguntza eta hori baita ere argita garbi esan behar dut, zuen arpidetza beharko dugu. Hemos cumplido ya el primer reto que teníamos en Galde, que era poner la revista en la calle. Ya está en la calle, ya se puede también leer en la red, en internet, aunque estamos todavía esperando las opiniones, las críticas y los comentarios que animamos a que nos lleguen. Pero el siguiente reto está ahí, que es continuar y sacar el segundo número y el tercero y el cuarto y todos los que puedan venir, pero para eso indudablemente vuestra ayuda es necesaria y también hay que decirlo claro, vuestras suscripciones son imprescindibles. Hori esan da, gaurko mahai inguruari ekitera goaz. Gure asmoa da, zenbaki bakoitzaren dosierrekin lotutako ekitaldi bat edo mahai inguru bat edo mintegi bat edo horrelako zerbait antolatzea eta horregatik gaur krisiari buruz hitz egingo dugu. Eta nik besterik gabe izenburua eta parte hartzaileen izenak aipatuko ditut. Krisiari buruzko ikuspegi kritikoak, miradas críticas sobre la crisis, es el título de la mesa redonda de hoy. Y tenemos con nosotros como ponentes a Koldo Unceta, catedrático de Economía de la UPV, que ejercerá también de moderador, Clara Murguialday, economista y feminista, y Paco Rodríguez, profesor de Economía de la Universidad de Deusto. Gehitu nahi nuke bukatzeko, uste dudala hirurok aditua direla gaurko gaiaren alorrean, y los tres son también colaboradores, autores del dossier sobre la crisis que aparece en el primer número de Galde. Eta besterik ez, eskerrik asko, eta zuena da hitza. Muchas gracias y tenéis la palabra. Eskerrik asko, Antonio. Bueno, lehenik eta behin, mila esker danori etortzagatik. Orain krisiaren buruzko eztabaida hasiko dugu eta horretarako gai sarrera labur bat aterako eta ondoren Clara eta Paco aurkezpena egingo dut. Bien, bienvenidos a todos y todas a este debate sobre la crisis y como decía, en primer lugar haré una breve introducción al tema y luego ya pasaré a presentar a las dos personas que me acompañan en la mesa y que nos han acompañado también en la elaboración del dossier, Paco Rodríguez y Clara Murguialday, o Clara Murguialday y Paco Rodríguez.
Diré que cuando se planteó la idea de incluir en el primer número de Galde un dossier sobre la crisis, surgió la preocupación de cómo enfocar este dossier, por dónde, desde qué punto de vista plantearlo, qué tipo de temas abordar, porque el debate sobre la crisis está normalmente centrado en sus aspectos o sus impactos más inmediatos, en forma de despidos, en forma de pérdida de poder adquisitivo, en forma de desahucios, de jóvenes obligados a emigrar, de mujeres obligadas a volver al hogar, de proyectos de vida frustrados. Y cuando surgen todas estas cuestiones, el debate se centra normalmente en cómo resistir ante esta situación, en cómo impedir o, si queréis, en cómo dificultar que tal estado de cosas se siga produciendo, cómo hacer frente a las políticas más lesivas desde el punto de vista de los intereses colectivos. Bien, es bastante evidente que sobre este tipo de cosas hay un relativo consenso en el seno de lo que podríamos llamar de una forma muy amplia la izquierda, ¿no? Yo diría que desde la socialdemocracia clásica hasta el 15M hay, al menos sobre el papel, pues cierto acuerdo a la hora de resaltar el carácter nocivo de las políticas de corte neoliberal que se están poniendo en marcha, cierto acuerdo en la necesidad de oponerse a ellas, cierto acuerdo en la necesidad de que haya otro tipo de políticas, ¿no? Ahora bien, ese supuesto acuerdo, ese supuesto consenso, en términos de una izquierda muy amplia, pues se hace cada vez menos evidente y yo creo que llega a desaparecer prácticamente cuando se pretende profundizar un poco más, ¿no? Cuando lo que se pretende es penetrar en el análisis de lo que pudieran ser las salidas a la crisis actual o las alternativas a la crisis actual. En mi opinión, para unos, lo que se trata simplemente es de volver a la senda del crecimiento económico, de volver a crecer al precio que sea, para de esa forma que se vuelva a crear empleo y pueda volver a funcionar la máquina sin más exigencias, ¿no? Otros, en cambio, plantean la necesidad de ir más allá y de reestructurar la economía, otorgar mayor peso a la producción, limitar el peso del mundo de las finanzas, no volver al mismo esquema de la estructura económica preexistente. Hay quienes tratan de ir más allá todavía y plantean que la crisis requiere restituir el papel, salir de la crisis requiere restituir el papel de las instituciones, limitar el poder del mercado, situar en primer término los derechos colectivos frente a los derechos del capital. Hay quienes todavía plantean que una salida de la crisis requiere de más elementos y se plantea la necesidad de cambiar de modelo, de poner en primer término claramente las necesidades humanas y de ser al mismo tiempo conscientes de las limitaciones que tiene la base de recursos naturales sobre las que se asienta el modelo económico, ¿no? Es decir, que cuando nos adentramos en el debate sobre las salidas o sobre las alternativas, un debate que vaya más allá de la resistencia o de la oposición a las políticas de corte neoliberal, pues nos encontramos con distintos tipos de preocupaciones, con distintos puntos de vista, con miradas diferentes. Nos encontramos muchas veces, además, con más preguntas que respuestas, ¿no? Con más preguntas que alternativas realmente concretas, ¿no? Bien, es precisamente en ese terreno, en el terreno de las preguntas más que de las respuestas, en el terreno de las preguntas complejas, en el de las miradas de más largo alcance, de más perspectiva, es en ese terreno, digo, en el que hemos querido situar las reflexiones de este dossier sobre la crisis que ha aparecido en el primer número de Galde, ¿no? Ahora bien, uno de los problemas con que nos encontramos a la hora de afrontar este debate es que en el momento actual se superponen diferentes tipos de crisis, distintas crisis, ¿no? Por un lado, es evidente que hay una crisis económica en el sentido clásico del término, una crisis que se pone de manifiesto en que los mercados, supuestamente tan eficientes para algunos, no funcionan. Una crisis que hace que lo que se produce no se vende, que la gente que busca trabajo no lo encuentra y que quienes necesitan financiación no la obtienen. Es decir, todo ello se traduce en un menor nivel de actividad económica en el sentido de los elementos que caracterizan una crisis económica en el sentido clásico del término crisis económica.
Pero esta crisis económica se produce en un contexto, yo diría que bastante distinto al que había existido durante crisis económicas anteriores. Un contexto en el que el mundo de las finanzas está prácticamente fuera de control, en el que muchos estados han perdido parte de su autonomía para el manejo de la política económica, un contexto en el que la globalización ha sustituido en buena medida a los estados-nación como ámbito principal de funcionamiento económico, y todo ello hace que la gobernanza económica sea mucho más compleja y que las salidas convencionales a la crisis económica, choquen con dificultades cada vez mayores, ¿no? Es decir, que nos encontramos con una crisis económica que al mismo tiempo es una crisis política, es una crisis de gobernanza. Y en nuestro caso, la crisis de gobernanza se entremezcla además con la propia crisis del modelo de Unión Europea, con esa ratonera en la que estamos metidos, por utilizar la expresión de Martín Seco, una ratonera que de alguna forma genera una situación en la que los impactos y los efectos más negativos de la crisis se hacen más evidentes, se acentúan, y en la que dificulta aún más las salidas porque actúa como un corsé que deja muy poco margen de maniobra, ¿no? Y si miramos más allá de Europa, pues esta crisis de gobernanza pues la encontramos a su vez asociada a cambios muy profundos en los patrones de hegemonía, a cambios muy profundos en los balances de poder a escala mundial, a que países que en otros tiempos eran países que necesitaban financiación ahora son los acreedores, a que China está financiando la economía occidental, a que la Unión Europea, cuando se encuentra con problemas de financiación, acudió a los llamados países emergentes para pedirles ayuda. Es decir, que nos encontramos con un marco en el cual la crisis económica, la crisis de gobernanza y la crisis de la Unión Europea se inscriben también en una crisis de hegemonía a escala mundial, con nuevos balances de poder y con nuevos elementos de incertidumbre, ¿no? Y por si todo esto fuera poco, esta crisis económica se inscribe asimismo en el contexto de una crisis de carácter sistémico que viene manifestándose en las últimas décadas y que de alguna forma evidencia el profundo equilibrio que existe entre las necesidades humanas y el sistema productivo, por un lado, y entre este sistema productivo y la base de recursos naturales sobre las que se asienta. Bien, como decía, son diferentes crisis que se superponen y no sería nada realista querer hablar de todo ello en una tarde o en 30 páginas de un dossier de una revista que acaba de nacer, ¿no? Pero sí nos parecía importante insistir en que de alguna forma todo esto está ahí detrás, aunque no podamos tratarlo todo a la vez. Nos parecía importante decir que eso está en la trastienda, que no se puede perder de vista que está ahí, y que aunque no podamos enfrentarnos con todo ello a la vez, ni analizarlo todo ello a la vez, es absolutamente necesario tenerlo en cuenta, es de alguna forma necesario mirar de reojo a estos aspectos de forma constante a la hora de poder discutir sobre alternativas, ¿no? Ayer se publicaba la última revisión del Fondo Monetario Internacional, bueno, la última, la penúltima, y luego será otra y otra y otra, ¿no? Cada vez están revisando sus cálculos, sus profecías que no se cumplen. Y en esta última profecía publicada ayer se augura que en 2014 podría empezar a crecer la economía española, ¿no? Y decían que se esperaba un crecimiento del 0,4, 0,5% para el 2014. Bien, imaginemos que esto fuera así. Imaginemos que en 2014 el PIB en España crece del 0,5% o el 0,4% o lo que sea. ¿Cuál será el titular de los periódicos en ese momento? Que hemos salido de la crisis, porque la economía crece. Y será ese titular que hemos salido de la crisis, aunque las condiciones laborales sean mucho peores, aunque la pobreza sea mayor, aunque la precariedad laboral sea terrible, aunque la desigualdad social sea mucho más acusada, aunque la presión sobre los recursos naturales haya aumentado, aunque las relaciones de género hayan sufrido un vuelco en contra de las mujeres como consecuencia de las políticas llevadas a cabo. Es decir, que aunque el sistema esté mucho más en crisis y la vida de la gente esté mucho más amenazada, se dirá que estamos saliendo de la crisis, simplemente porque un indicador como es el crecimiento del PIB per cápita ha cambiado de rumbo. Es decir, que aunque todo esto suceda, para algunos habremos salido o estaremos saliendo de la crisis. Por eso nos parece muy importante debatir sobre estos temas desde un punto de vista más amplio que el convencional, que asocia crisis económica a recesión en términos de crecimiento de PIB o
a desequilibrio en algunos mercados, ¿no? Y no porque el desempleo o los desahucios nos parezcan un tema menor, todo lo contrario, sino porque ahí estamos más o menos, nos ponemos fácilmente de acuerdo. Y además porque es necesario darse cuenta de que hay diferentes formas de enfrentar estos problemas que pueden conducir a diferentes escenarios de futuro, ¿no? En estos momentos, en nombre de la salida de la crisis, se están destruyendo derechos sociales. En nombre de la salida de la crisis se aprueba una ley de costas que va a destruir aún más el litoral. En nombre de la salida de la crisis se retiran ayudas a las energías renovables. En nombre de la salida de la crisis se pretende construir Eurovegas. En nombre de la salida de la crisis se pretende llevar a cabo el mayor cambio de modelo económico, social y ecológico de las últimas décadas. Por eso, en nuestra opinión, es bastante relevante debatir sobre distintas caras de la crisis, sobre distintos aspectos de la crisis y sobre los diferentes asuntos que están en juego, ¿no? Bien, entre las distintas personas que han escrito en este dossier, contamos hoy aquí con la presencia de dos de ellas, de Clara Murguialday, que está aquí a mi derecha, y de Paco Rodríguez, que está aquí a mi izquierda, ¿no? Paco nos va a hablar principalmente del tema del diagnóstico de la crisis, de dónde venimos y cuáles son las causas estructurales de la crisis económica, de la crisis en la que está sumido el sistema económico en concreto. Y por su parte, Clara centrará su intervención en un aspecto concreto de las consecuencias sociales de la crisis, que es el que tiene que ver con las mujeres y la manera específica en que la crisis está afectando o alterando las relaciones de género en nuestra sociedad. Evidentemente, podríamos haber traído aquí otras aproximaciones y otros puntos de vista sobre el tema este que nos ocupa hoy del dossier de la crisis, pero como he tratado de explicar, es una cuestión poliédrica que requiere y permite múltiples miradas y múltiples enfoques, pero creemos que es mejor abordar 2 temas que 17 y además creo que la extraordinaria calidad de las 2 personas que me acompañan merece que podamos escucharlas con cierto detenimiento y debatir sus puntos de vista con alguna profundidad, ¿no? De todas formas, en el dossier de la crisis de la revista, como habéis podido ver, pues hay diferentes aproximaciones. Hay una aproximación desde la crisis sistémica y los problemas, digamos, de la base de recursos de Roberto Bermejo. Hay una mirada sobre la crisis desde el punto de vista de los diferentes escenarios que se dan en unos y otros tipos de países, que es la que ofrece el artículo de Ángel Tablas. Hay una mirada sobre la crisis desde el punto de vista también de las alternativas territoriales o si es posible una salida a la crisis en clave soberanista o en clave independentista, que es el artículo de Miquel Zurbano, que analiza sus potencialidades y sus limitaciones. Hay un análisis sobre las salidas a la crisis desde el punto de vista social y las respuestas sociales a la crisis de Ángel Calle. Hay un diagnóstico también de Imanol Zubero sobre los elementos que están subyacentes y las consecuencias sociales de la crisis a medio y largo plazo. Hay una entrevista que aborda diferentes aspectos a Carlos Berzosa. Es decir, en la revista podéis encontrar diferentes enfoques, miradas y demás, pero hoy nos vamos a centrar en los puntos de vista que aportan Clara Murguialday y Paco Rodríguez, ¿no? Bien, vamos a empezar por la intervención de Paco Rodríguez, que es profesor de Economía en la Universidad de Deusto. Está especializado en cuestiones relacionadas con la integración europea, especialmente las relativas a la Unión Monetaria, y está especializado también en análisis de la política económica española. Paco ha sido miembro del área de Economía de Izquierda Unida entre 1993 y 1996 y luego ha asesorado hasta 2001 a Comisiones Obreras de Euskadi. Paco es miembro también de la Sociedad de Economía Mundial, en donde he tenido la suerte de compartir con él muchos debates y muchos seminarios. Ha escrito muchos trabajos y libros. Entre los más recientes citaría el de 2010, La crisis de un capitalismo patrimonial parasitario, o el más reciente, que aparece reseñado también en la revista, de Las máscaras de la crisis, publicado a finales de 2012. Paco, cuando quieras. Pues, en primer lugar, muchas gracias, Koldo, gracias a Galde, y que bueno, que todos contribuyamos a que Galde siga creciendo, ¿no?, con nuestras aportaciones a los varios niveles que sea factible, ¿no? Bien, por el problema de espacio me voy a empezar. Después de lo que ha dicho Golto, pues casi está todo dicho, entonces yo casi podría ya pasar el turno, pero bueno, voy a intentar algunas apuntes, ¿no?
Primero, efectivamente, yo creo que la crisis que se desata en el 2007, y esto no se dice bastante, es una crisis estructural. Pero claro, hay que entender estructural no en el sentido en que lo entienden los gobernantes y los poderosos de este mundo, sino en la medida en que refleja el agotamiento de un régimen de acumulación que ya estaba basado en una fuerte restricción salarial y en un incremento de las desigualdades sociales. Lo que ocurre es que estos procesos han sido compensados en un momento dado y de forma contradictoria por un endeudamiento masivo de los agentes privados, que se ha fomentado este endeudamiento en un entorno en el que había una abundancia de liquidez a nivel mundial. Eso por una parte. Por otra parte, también es estructural, porque esta crisis que deriva de los desequilibrios que se iban acumulando a nivel de la economía mundial en la fase de crecimiento, el hecho, por ejemplo, de que algunas economías tuviesen unos déficits corrientes abultados, como era el caso de España, y otras unos excedentes abultados, como es, por ejemplo, el caso de Alemania o de China, es decir, la diferencia entre capacidad de ahorro y gasto, por lo tanto, que unos te puedan prestar o que tú dependas de financiación externa, como era el caso de la economía española. Eso por una parte, y también del poder omnímodo que ha ido adquiriendo la finanza a nivel internacional, es decir, la finanza se ha ido autonomizando, ha ido alejándose cada vez más de lo que era la economía real, de las metas productivas, para adquirir una lógica propia de funcionamiento. Pues bien, todo esto en un momento dado estalla y nos revela en Europa que Europa pues carece realmente de la suficiente integración económica, de la suficiente integración fiscal para apuntalar el euro. Pero claro, a mí hay un aspecto que me gustaría destacar. Nosotros, bueno, nuestros gobernantes han aceptado en un momento dado que se produjera un enorme recorte del margen de maniobra, por ejemplo, macroeconómico de las economías europeas, pero en contrapartida no han sido capaces de trasladar a nivel de la Unión Europea, a un nivel supranacional, unas herramientas de regulación macroeconómica que permitiría encarar de forma más simétrica, más cooperativa, más coordinada los grandes desequilibrios económicos. Es decir, hemos seguido funcionando con una lógica nacional, pero restándole poder de intervención a los poderes políticos nacionales, sin que esto se refleje en una transferencia a un nivel más elevado de competencias. Y luego esta crisis también hay que decir que es un poco rara porque resulta reseñable porque va a inducir una gran reactividad de los poderes públicos en la primera fase de su desarrollo, sobre todo a partir de la quiebra de Lehman Brothers. Y esto es algo que no se conocía desde los años 80, que parecía romper incluso con la doctrina económica que se ha ido asentando, lo que se llama vulgarmente el neoliberalismo, que se ha ido asentando desde los años 80. Es decir, efectivamente, salvo en el caso de Grecia, que es un caso un poco peculiar, ni los déficits ni las deudas públicas han sido los causantes de la crisis, sino que por el contrario, estos son producto de la necesidad de una regulación macroeconómica, de una intervención de los poderes públicos en las fases más contractivas del ciclo económico. Pero claro, como es sabido también, en un momento dado todas las crisis financieras acaban derivando o acaban desestabilizando, mejor dicho, las finanzas públicas mediante las acciones discrecionales que han de emprender los gobiernos para intentar atenuar el alcance de esta crisis, mediante el juego adverso de los ingresos fiscales y de los gastos que derivan de la propia crisis, y también, algo que no hay que olvidar, los diversos planes de salvamento que se han llevado a cabo del sistema financiero, y no solo en España, Alemania ha tenido un salvamento masivo de su sistema financiero. Pero claro, por si todo esto fuera poco, que ya es un buen berenjenal, resulta que llueve sobre mojado, como se podría decir, ¿no? Decir que Europa ya tenía grandes límites, grandes limitaciones en el
proyecto inicial de conformación de la Unión Monetaria, y estas limitaciones no solo no se han reducido según avanzábamos en la integración monetaria, sino que se han ido incrementando. Y por si fuera poco, pues yo creo que se puede decir que la gestión que se está haciendo por parte de los poderes públicos europeos de la crisis, de la mal llamada deuda soberana que deriva del exceso de endeudamiento de los sectores privados, está profundizando en estas debilidades. ¿Y esto qué hace? Pues esto hace, yo creo que en estos momentos se esté configurando lo que podríamos llamar una gobernanza restrictiva y asimétrica. Luego explicaré un poquito. Pero una gobernanza restrictiva y asimétrica que algunos autores, como el autor alemán Ulrich Beck, sintetizan como lo que entienden que es la germanización del proyecto europeo, y que, en mi opinión, fíjese usted, yo creo que sería más correcto definir como una europeización de la política conservadora alemana. Es decir, las políticas procíclicas de austeridad fiscal y salarial que se están llevando a cabo en todo el ámbito europeo está profundizando en la debilidad política y económica de Europa. Y hay que decir también que Europa ya venía siendo el polo menos dinámico del crecimiento y del desarrollo antes incluso de la crisis, con lo cual hay, por eso digo, llueve también sobre mojado, ¿no? Entonces, ciertamente aquí tenemos un problema, y por si fuera poco, pues yo creo que con mucha razón hoy se percibe que el euro es un instrumento de regresión social generalizada. El euro es un instrumento de regresión social. ¿Por qué? Porque hoy día estamos visualizando que su asentamiento parece requerir y soy suave cuando digo parece requerir, la implementación de unas políticas, unos ajustes que sesgan contra el acervo social. Es decir, no cabe duda de que la crisis de la deuda pública europea está siendo aprovechada, permite crear el clima, las condiciones para asentar una cultura antiestatal y una cultura antisocial que ya era anterior a la crisis, que era inmanente al propio proyecto de moneda única. Y por si esto fuera poco, tenemos que dar un paso más, porque incluso en estos momentos estamos observando cómo muchos estados viven bajo un régimen, o muchos países, mejor dicho, viven bajo un régimen de democracia recortada y limitada, cuyo único objetivo en este momento es atender las exigencias de unos mercados en los cuales la finanza adquiere, como bien decía, un poder cada vez más creciente, cada vez más autónomo, y una finanza que además ha tendido a liberarse por completo, por iniciativa propia, porque era compleja, o por dejación, pero de la tutela de los estados. Y es el monstruo que ha ido creciendo de forma autónoma y que yo creo que hoy explica parte de esta crisis. Bien. En el fondo, podríamos decir también, bueno, y si queremos tener una visión un poco sintética de esta historia, ¿qué podemos decir? Podemos decir, Europa está confrontada con una paradoja, es que aparentemente a los mercados también les interesa reencontrarse con el crecimiento, ¿no? El famoso crecimiento del PIB, no van a ir más allá. Pero claro, el problema es que los mercados quieren reencontrarse con el crecimiento, pero impulsando unos ajustes que garanticen la estabilidad, lo que llaman la consolidación fiscal y presupuestaria a corto plazo. Y es un error, desde luego, como lo estamos viendo, no compatibilizar, un error además reconocido hasta por el propio Fondo Monetario hoy día, que eso es la paradoja también. Es un error no compatibilizar lo que son las políticas de consolidación presupuestarias a medio y largo plazo. Nadie aboga por un crecimiento indefinido del gasto público, sería aberrante, con aquellas iniciativas más favorables al crecimiento, un crecimiento sostenible, efectivamente, y al empleo a corto plazo. Es decir, todo esto está trabando ciertamente la salida de la crisis. Una salida de crisis que pasa por un desendeudamiento de los agentes privados, y esto en un contexto en el que además hay una situación de paro masivo, y no solo en España, y además una fuerte restricción, digamos, salarial agudizada, hace que
las expectativas de crecimiento en Europa sean negativas, tanto más cuanto que la principal reforma estructural que se presenta, que es la reforma, digamos, laboral, hace que en estos momentos vamos a ir hacia una mayor restricción salarial, que esta vez ya no puede ser compensada por un mayor endeudamiento privado, como lo fue en la fase del crecimiento desequilibrado. Y, como todos sabemos, muchos estados pues no tienen autonomía ni capacidad en estos momentos para actuar como palanca del crecimiento. Y por si fuera poco, pues como todos sabemos también, hay una situación de restricción crediticia que deriva de la propia necesidad de recapitalización de los bancos, que hace que en estos momentos, pues los canales, aún suponiendo que existiese una demanda de crédito, los canales, digamos, tradicionales de transmisión de los impulsos de una política monetaria más acomodaticia, ¿no? Los tipos de referencia del Banco Central están en el 0,75, están bloqueados. Y desde luego, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la urgencia que se ha concedido a lo que aquello que Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique define de forma muy, en mi opinión, muy acertada como políticas austeritarias de ajuste, pues están llamadas a fracasar porque la política monetaria ya no tiene margen de actuación convencional y además ya no hay, como todos sabemos en España, la herramienta del tipo de cambio. Es decir, miremos por donde miremos, la salida de la crisis no parece que vaya a ser muy dinámica y en algunos países menos que en otros, ciertamente. Entonces, y voy acabando, si queremos evitar, suponiendo que eso sea lo que queramos, si queremos evitar la ruptura del euro, habría que decir que habría como mínimo, siguiendo un poco la lógica de Habermas, que constitucionalizar un gobierno económico europeo. Pero constitucionalizar un gobierno económico europeo quiere decir superar los enfoques, primero, antidemocráticos, conservadores, restrictivos y asimétricos que están acompañando la actual gobernanza que se ha impuesto a muchos países. Es decir, el problema actual no deriva tanto de la transferencia, si es que hubiese, de soberanía. Yo sé que puede ser un tema sensible, pero deriva mucho más del hecho de que las nuevas pautas de la gobernanza no permiten desembocar en un gobierno. Claro, las nuevas pautas, por una parte, restringen el margen de actuación de los gobiernos, pero no permiten desembocar en un gobierno más cooperativo. Fíjese usted, por ejemplo, las reticencias que está expresando Alemania para transformar la Unión Europea en una unión de transferencias, la comunitarización de la deuda pública europea o dotar al Banco Central Europeo del estatuto de prestamista de último recurso. Claro, ¿esto qué quiere decir? Mientras el Banco Central Europeo no pueda intervenir en el mercado primario de la deuda y sí puede, sin embargo, comprar deuda a los bancos, que esto es otro tema muy divertido, todo el poder de financiación retorna a los mercados frente al Estado. Los mercados tienen poder de presión como nunca han tenido sobre los estados. Y fíjese que para convencerse, y a algunos les imponen penalización, España. Fíjese, por ejemplo, la diferencia tan diferente, en fin, la forma tan diferente en que el Reino Unido y España están acusando los efectos de la crisis de la deuda soberana. España teniendo menos deuda y menos déficit que el Reino Unido, tiene una prima de riesgo como, en fin, bastante elevada. El Reino Unido se está financiando a niveles históricamente bajos, es decir, cuando no existe el Banco Central, todo el poder se retorna a los mercados. Y ya, si me permiten ustedes, una última reflexión, un poco en torno al concepto de gobernanza. En estos momentos se habla mucho de gobernanza. Bien. Yo creo que hay que decir que las nuevas pautas de la gobernanza que se van imponiendo, pues primero están efectivamente reduciendo, están mermando la capacidad regulatoria de los estados y están contribuyendo a asentar unas instituciones económicas ademocráticas. Es decir, lo que quiero decir por ahí es que tras haberse impuesto la despolitización de la política monetaria con la independencia del Banco Central, en fin, que eso podríamos hablarlo, hoy día lo que está en juego es la propia despolitización de la política presupuestaria y fiscal, lo que quiere decir reducir el Estado a la nada.
el sueño de Thatcher se quiere hacer realidad en Europa. Y paradójicamente, y digo paradójicamente, hoy hablamos de gobernanza cuando se reduce precisamente la capacidad del Estado para intervenir en los grandes temas económicos y sociales, y cuando son cuestionados los pilares fundamentales, tanto en lo político como en lo social, de nuestras economías. Porque en realidad se habla de gobernanza cuando no hay capacidad de alumbrar un gobierno económico que haga contrapeso al enorme poder que han ido adquiriendo los mercados y sobre todo los mercados financieros. Y esto va acompañado, por supuesto, como apuntaba antes Koldo, de un gran deterioro de las condiciones laborales, salariales y sociales de, digamos, la ciudadanía. Y el proyecto de salida de crisis posiblemente pase por esa derrota histórica. Entonces, es una lectura un poco negativa la que he tenido, pero bueno, supongo que luego la podremos matizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Eskerrik asko. Bien, vamos a pasar la palabra ahora a Clara Murgelday, que es economista feminista y trabaja como consultora en temas de género y desarrollo. Clara fue una de las iniciadoras del movimiento feminista de Euskadi en los años 70, si bien posteriormente trabajó durante casi 2 décadas en distintos países de América Latina. Su labor docente, evaluadora e investigadora está centrada en la incorporación del enfoque feminista en las políticas de cooperación y en las estrategias desplegadas para el empoderamiento de las mujeres. Ha publicado diversos trabajos. Entre los últimos estarían el de Un paso más, evaluar el impacto de género, de 2008, o Avanzando en la equidad de género en la gestión comunitaria del agua, de 2012. Clara, cuando quieras. Gracias. Gracias, Koldo. Gracias, Galde, por invitarme. Disculpas por mi voz gangosa. Arrastro un resfriado. Con estos calores y estos fríos no hay manera. Bueno, yo quiero hacer una mirada de género a los efectos de la crisis, y más o menos sobre esto va el artículo que escribí para el dossier de Galde. Como no me parecía leeros el artículo en voz alta ahora, pues he pensado que voy a hacer una continuidad del artículo siguiendo con el último párrafo del mismo, que viene a decir algo así como que las cosas que nos están pasando aquí, al menos así ocurrió en crisis económicas anteriores de las que apenas tuvimos noticia porque ocurrieron muy lejos. Vale. Ese ocurrieron muy lejos se refería a América Latina y el Caribe, y se refería a la crisis económica, la crisis de la deuda, las políticas de ajuste estructural de los años 80 en América Latina. Bueno, yo viví la década de los 80 y los 90 en América Latina, y como me decían hace poco unas amigas uruguayas, esta película que les está pasando a ustedes ya la hemos visto. Y efectivamente, esta película ya la vimos quienes anduvimos por América Latina en los años 80 y 90. Es una película, la de esta crisis que nos azota, con el mismo argumento que la película de los años 80 en América Latina, básicamente la deuda y las dificultades para pagarla, con argumentos del estilo de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que pagar los excesos, y todo esto también resuena. Con parecidos actores y actrices, cambiamos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por la Troika y sale más o menos parecido, con iguales resultados generales de las políticas anticrisis que se tomaron en aquellas décadas en América Latina y ahora aquí, empobrecimiento de muchos, mientras los de siempre se enriquecen y muchos se van de rositas. Para no ser originales, también los impactos diferentes en hombres y en mujeres
que estamos viendo aquí ahora los vimos en aquella crisis latinoamericana. Por ejemplo, la fuerte destrucción de empleo femenino, pero no cualquier empleo femenino, el empleo femenino en el sector servicios, en los servicios públicos, en la administración pública. Tanto en América Latina como acá, la fuerte incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, que aquí se ha dado en los últimos 30 años y en América Latina también entre los años 60 y 80, se hizo esta fuerte incorporación entrando las mujeres en determinados sectores de empleo, no en todos o indistintamente. Y como muy bien sabemos, pues copamos aquellos puestos de trabajo más ligados a los servicios, más ligados a la administración. Bien, ese es el empleo femenino que se está destruyendo. Y estamos viendo también un aumento del paro femenino, que es interesante porque en Chile en los años 80, el primer país en el que se aplicaron en los años 80 con Pinochet las políticas de ajuste estructural, fue un fenómeno digno de ser estudiado y se estudió mucho cómo el desempleo femenino bajó a cifras mínimas del 3-4%, mientras que el desempleo masculino aumentaba y duplicaba y triplicaba las cifras de la década anterior. Y esto es porque en un primer momento de la crisis la destrucción es selectiva, se destruye fundamentalmente empleo masculino, y es lo mismo que ha ocurrido aquí, que en los primeros años de la crisis desaparecía empleo en los sectores de construcción, etcétera, o del automóvil, mientras que desde el año 2010, desde el segundo trimestre del 2010, se está destruyendo tanto empleo femenino como masculino, y hoy en día las tasas de desempleo de hombres y de mujeres están igualadas, ¿no? En ambas crisis hemos visto cómo se está precarizando la inserción laboral, cómo se toman medidas que abaratan el despido, cómo se practica el mobbing a las mujeres para que abandonen los empleos, se les incentiva para que abandonen el empleo, cómo aumenta la oferta de empleo temporal, ocupados sobre todo por mujeres, y cómo aumenta también los contratos a tiempo parcial. Hoy en el Estado español el 74% de los contratos de trabajo a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Todas estas medidas, abaratamiento, por la reforma laboral, etcétera, precarización del empleo, dan como resultado que la brecha salarial entre los hombres y las mujeres hoy se sitúa en 22 puntos, es decir, que si los hombres en promedio ganan 100, las mujeres ganamos 78, ¿ya? 22 puntos de diferencia. Esto puede no representar o no significar mucho, pero si lo traducimos a dos indicadores más concretos, yo creo que se ve mejor la relevancia. Las mujeres ganamos en promedio 5.744 euros menos al año que los hombres. Y esto quiere decir, tal y como puso de relieve un estudio que se presentó de la UGT, que se presentó el 8 de marzo, que para ganar lo mismo que ganan los hombres en un año, las mujeres en el Estado español tenemos que trabajar 82 días más. No, esta es la traducción en dinero y en tiempo de esos 22 puntos de la brecha salarial. Y esos 22 puntos de la brecha salarial se construye mediante discriminación salarial, pero también mediante mecanismos como la preponderancia de las mujeres en el tiempo parcial, en el trabajo a tiempo parcial, y la preponderancia de los hombres en el trabajo a jornada completa. Bien, todos estos elementos que se están dando acá y que los vimos en América Latina en los 80, tienen como consecuencia el hacer menos atractivo el mundo del empleo para las mujeres.
porque si te echan o te presionan para que te vayas, o te dan trabajos precarios, o te pagan menos, o te discriminan salarialmente, al final la estrategia de ganarse la vida mediante el trabajo remunerado resulta ser una estrategia poco apetecible para las mujeres. Es esta condición de poco atracción del mundo del empleo para las mujeres se da en unas circunstancias en que la crisis de los cuidados que se estaba produciendo precisamente por la entrada de las mujeres al empleo, una crisis de los cuidados que se estaba resolviendo de una manera perversa por la vía de la contratación de fuerza de trabajo inmigrada barata, esta crisis de los cuidados y esta solución a la crisis de los cuidados, en la medida en que se restringe la oferta de esa fuerza de trabajo inmigrada, porque las leyes de inmigración se ponen más complicado, la venida de mujeres, etcétera, esa estalla al mismo tiempo. Esa solución reaccionaria, que llaman algunas autoras, a la crisis de los cuidados, se produce precisamente, o se ve que es una mala solución, precisamente en el momento en que el mundo del empleo está resultando poco atractivo para las mujeres. Hasta aquí yo encuentro afinidades y similitudes, salvando todas las distancias, obviamente, entre los efectos de aquella crisis y de esta. Pero a partir de aquí empiezan las diferencias. De las mujeres latinoamericanas se dijo en su momento que amortiguaron con su trabajo, pagado y no pagado, los efectos de las crisis y de las políticas de ajuste estructural. Hay estudios interesantes que demuestran que en América Latina en los años 80 no hubo apenas insurrecciones populares ni conflictos sociales fuertes, como se merecía el tamaño de la crisis que estaba ocurriendo, precisamente por el rol que estaban jugando las mujeres de amortiguación con su trabajo de los efectos de la crisis. Las mujeres no salieron del mundo del empleo, sino que entraron en el mundo, siguieron entrando, en América Latina me refiero, en el mundo del trabajo informal, precarizado. Y además inventaron modalidades de organización colectiva de las mujeres para generar ingresos colectivamente, ¿ya? Y de paso construyeron un movimiento social que es el movimiento más grande y más denso que existe en América Latina, que es el movimiento social de mujeres. Todo esto fue una consecuencia de la crisis y de cómo enfrentaron las mujeres la crisis en América Latina. Sin embargo, aquí los pronósticos que están haciendo algunas economistas feministas no van por este lado, sino que más bien están anunciando, como dice Lina Gálvez, lo dijo en el verano de 2011 en una entrevista que le hicieron en Bilbao, si no estamos atentas, la crisis nos llevará a las mujeres de vuelta a la casa. Efectivamente, porque con un panorama de empleo menos atractivo, con una caída drástica de los ingresos familiares por el aumento del paro. Hay 1.800.000 familias hoy donde no entra ni un ingreso. Por el cierre de servicios colectivos, leyes de la dependencia, guarderías, etcétera, imprescindibles para la conciliación. Con un menor acceso al trabajo doméstico pagado porque ha disminuido la oferta de mujeres inmigrantes. Y con la persistente negativa de los hombres a corresponsabilizarse de su cuota de trabajo doméstico y de cuidar, pues lo único que puede ocurrir es un retorno de las mujeres al hogar. Lo que las economistas feministas que están estudiando este fenómeno denominan una reprivatización del trabajo de reproducción de la sociedad, del trabajo del cuidado de la vida, del trabajo doméstico. Una reprivatización en el hogar de la mano de las mujeres volviendo a hacer este trabajo.
de alguna manera un regreso al modelo familiar que hemos tenido en este país hasta hace 2 o 3 décadas, ese modelo familiar basado en hombre proveedor, mujer cuidadora. Un modelo de familia que veníamos abandonando poco a poco para dar lugar, para pasar a otro modelo que era el modelo de proveedor universal. Es decir, el marido trabaja, la mujer trabaja, combinado con el modelo de paridad del cuidado, que es el modelo en que el hombre trabaja y la mujer cuida y trabaja a medio tiempo, ¿no? Pues bien, estos 2 modelos, tanto el de proveedor universal como el de la paridad del cuidado, son los que hoy están en riesgo de desaparecer y de volvernos al modelo tradicional de hombre gana pan, mujer ama de casa, cuidadora, y todo esto por una perversa combinación de las fuerzas del mercado, de las fuerzas del Estado y su irresponsabilidad en la creación de servicios colectivos, pero también por una combinación de la irresponsabilidad de los hombres que no terminan de asumir que tienen que hacer y compartir con las mujeres el rol de cuidar, única manera de que cuidemos todos y podamos tener empleo pagado para todos y todas también, ¿sí? Ojalá que aprendamos de las latinoamericanas y que hagamos, las mujeres del Estado español, las mujeres vascas, hagamos de la crisis una oportunidad para mantenernos en el empleo y cambiarlo de precario a digno, caminar hacia el modelo de cuidador universal, que es el modelo de familia que mejor responde a la equidad de género, y resistir activamente y construir movimientos sociales feministas para enfrentar esta crisis que la vamos a necesitar. Gracias. Bueno, pues mila esker, Clara. Gracias a ambos por la exactitud con la que habéis llevado a cabo vuestras intervenciones de un cuarto de hora cada uno, porque esto nos va a permitir ahora abrir un coloquio en el que probablemente otros enfoques, otras preocupaciones, otras miradas, otros puntos de vista, otras inquietudes puedan salir a la palestra y plantearse en forma de preguntas, en forma de reflexiones, etc. Lo cierto es que, como hemos visto y como intuimos, la crisis tiene múltiples dimensiones, múltiples aspectos, está cambiando radicalmente la faz de la sociedad en términos de género, en términos medioambientales, en términos sociales. Ayer mismo venía del periódico como el propio mapa escolar, por ejemplo, está cambiando radicalmente como consecuencia de la crisis. En términos demográficos está habiendo cambios profundos. En fin, hay muchas cosas de las que podíamos hablar y supongo que habrá muchos temas que os puedan interesar. Por lo tanto, disponemos ahora de un buen tiempo para abrir el debate, el coloquio, y si os parece, pues damos comienzo al mismo, ¿eh? En esta crisis, de una de las partes más dolientes, ¿no?, que peor se lo están llevando, son el resultado, esa cifra astronómica de 6 millones de personas sin trabajo, 6 millones de personas paradas, ese 1.200.000 familias en las que no entra un ingreso, esos cientos de desahucios que se están produciendo, etcétera, etcétera. Una cosa que de esto hemos hablado, pero no echaba en falta qué relación tiene o si es importante por el rescate de los gobiernos, el rescate de la banca, de tantos miles de millones que se está produciendo, ¿no? Y luego, por otro lado, la obediencia que tienen que llevar las economías, digamos, locales de la geografía europea a la hora de no poder producir dinero y cosas de estas, ¿no? O sea, que tienen que estar supeditados a
al Banco Central Europeo, estas cositas. Pero sobre todo el tema del el rescate a la banca, ¿no? Que luego a su vez, en vez de facilitar el crédito barato, el crédito blando, etcétera, etcétera, se lo pasan entre ellos, en fin, que parece ser que vuelven a hacer negocio encima. Vamos a, si os parece que hagamos 2 o 3 intervenciones más y luego ya vamos agrupando preguntas y vamos dando cauce al debate. Desde luego llevamos ya varios años en la crisis y siempre parece claro que es lo que tienen que hacer los demás. O sea, decir, sobre todo los países más poderosos, Alemania, Holanda, los países nórdicos, pero lo que está claro, lo que no está claro es qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Y esa es la segunda pregunta, siempre me parece una cosa que nunca se comenta prácticamente nunca, vamos. Muy bien. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Hacemos 2 más ¿de acuerdo? Y luego ya abrimos un primer turno de... Hola, bueno, no sé si es una pregunta, bueno, pienso en voz alta, ¿vale? Bueno, primero decir que a mí lo de la economía me resulta absolutamente incomprensible. O sea, realmente, no sé, he tenido problemas para poder seguir a Paco, pues no sé si es por el vocabulario que se utiliza o porque yo soy antropóloga, vendo de las ciencias sociales, entonces igual será por eso. Bueno, lo cierto es que en mi ignorancia y mi incapacidad de poder entender la economía he intentado hacer mis pinitos y me he planteado efectivamente muchas cosas sobre lo que es, bueno, la crisis y la economía en general, ¿no? Una de las primeras preguntas que me hago es, vale, hay una deuda. ¿A quién se le debe ese dinero? Esa es la primera pregunta que me hago, ¿no? Y bueno, cuando te enteras un poco de a quién se debe ese dinero y cómo se hace el dinero, pues, en fin, de ahí salen otras conclusiones, ¿no? Lo de la deuda me parece interesante, el preguntarnos sobre lo que es la deuda me parece interesante porque efectivamente se está utilizando como excusa o como justificación de una cantidad de sacrificios que son impresionantes, ¿no? Y de alguna manera nos quieren vender eso, o sea, como es deuda, por lo visto hay un imperativo moral ahí que nos obliga a tener que pagar esas deudas, cueste lo que cueste, ¿no? Y bueno, sobre el tema de la deuda, yo recomiendo un libro fantástico que se llama Historia de la deuda, 5.000 años, o algo así se titula, de David Graeber, que hace un estudio de la deuda fascinante. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, con el tema de la deuda y saber, bueno, que falta dinero y tal. Bueno, otra pregunta que yo me he hecho últimamente es, ¿qué es el dinero? Porque esa es otra pregunta que me parece que es fundamental y que yo creo que muy pocas veces nos la planteamos, ¿no? Yo creo que muy a menudo pensamos en el dinero como si fuera un fenómeno natural que tiene unas características y que son inamovibles, y esto no es así. Digamos que el dinero actualmente, el sistema monetario actual, tiene las características que tiene porque se han tomado una serie de decisiones en el pasado que hace que hoy en día el dinero sea como es. Bueno, el dinero es un medio de intercambio y desde luego, tanto en historia como en antropología, lo que nos enseña es que hay muchos medios de intercambio diferentes al sistema que estamos utilizando ahora, ¿no? Que el dinero o el medio de intercambio que utilicemos no tiene que tener esas características. Y una de ellas es el interés compuesto, que es precisamente lo que está generando toda la deuda. O sea, realmente los bancos están ganando dinero de la nada, porque ellos hacen el dinero que quieren. Esto, bueno, lo digo así muy alegremente, pero me lo he leído un poco antes. Realmente ellos generan el dinero que quieren, o sea, un banco central genera el dinero en base a una deuda soberana, bueno, no sé muy bien, y luego los bancos comerciales se supone que tienen un pequeño depósito en el Banco Central y pueden crear X veces el dinero que tienen depositado ahí. Algunos autores incluso dicen que ni siquiera eso, porque tienen muchas más maneras de generar dinero. Entonces supera, es decir, se sacan 10 veces más o X veces más el dinero que prestan de la manga directamente. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de la deuda si realmente lo que estamos es pagando un dinero que ellos lo sacan de la nada porque no tiene ya relación con la economía real, que además lo que hace es generar un aumento exponencial de la deuda por los intereses compuestos que tiene, y que además esos intereses compuestos lo que hacen al aumentar la deuda es generar que haya una mayor presión en la economía para que se produzca más para poder pagar esa deuda y esos intereses, y así al infinito, ¿no? Bueno, entonces, o sea, son preguntas que yo me hago, que pienso que son muy simples, o sea, de qué es el dinero, qué es la deuda, y que pienso que nos pueden ayudar también a pensar, ¿no?, qué podemos hacer ante esto.
me callo ya. Bueno, vamos a, si os parece, ya sé que hay más palabras que han pedidas, pero vamos a empezar, si os parece, un primer turno de respuestas, porque si no se nos van acumulando los temas, ¿no? Entonces yo, bueno, aquí como tres cosas. Primero, el debate sobre si es legítima o no es legítima la deuda y el papel que está adoptando el sistema financiero. Por otro lado, qué justificación tiene el rescate de la banca, ¿no? Y qué relación tiene esto comparándola con la posibilidad o no del rescate social, ¿no? Para entendernos. Y finalmente una pregunta que también ha surgido de, bueno, cuál es la propia responsabilidad que la sociedad, bueno, puede tener en la gestación de la crisis, ¿no? O sea, más allá de la... Sí, en la salida, ¿no? Más allá de lo malos o buenos que sean los bancos o lo bueno o mala que sea la Merkel, ¿no? O sea, qué responsabilidad tiene la propia sociedad en la gestación de la situación actual y en las salidas, ¿no? ¿Os parece? Vamos a abordar estas tres cuestiones. ¿Os animáis? Empezamos hablando de la legitimidad de la deuda y el papel de los bancos. Sí, bien, bueno, yo creo que, bueno, estando como estamos en el tipo de economía en el que nos movemos y con las coordenadas de las relaciones de fuerzas políticas y sociales que existen en estos momentos, bueno, el rescate a la banca era una necesidad. Va a parecer heterodoxo decir eso aquí, pero no se puede dejar caer a la banca. Como se decía, too big to fail, demasiado gordo para fallar. Es decir, podemos plantear ciertamente desde un punto de vista cómodo que las locuras, porque son auténticas locuras lo que se ha hecho y las tropelías que se han cometido en el sistema financiero que ha llevado a la crisis en gran parte actual, nos llevaría desde un punto de vista moral a decir que, bueno, que cada palo aguante su vela. Pero claro, si dejamos caer una banca sistémica en un país, por ejemplo, como España, que está muy bancarizado, pues tenemos un problema social grave, ¿eh? Porque claro, también hay que plantear el tema entonces de la garantía de los depósitos. Y ahí estamos ya tocando los intereses de los ciudadanos. Porque claro, no estamos tocando solo los intereses del señor Botín, que ese no es el problema. Y, por otra parte, como bien comentaba la chica, en fin, no sé cómo te llamas, perdón, Beatriz, que ha intervenido, pues claro, el problema de la banca es que la banca crea el dinero, efectivamente, la banca crea el dinero. Y la banca crea el dinero a través de los créditos. Y si en un momento dado, como estamos viendo, por motivos varios, la banca no genera esos créditos, no crea esa liquidez, lo que tenemos es un problema también social, porque claro, en un momento dado, nos guste o no nos guste, si hay menos actividad, hombre, la posibilidad de que cuantitativamente, y estoy hablando de cuantitativamente, ni siquiera de cualitativo, haya mayor o menor nivel de empleo cuando se alcanzan tasas ya tan desmesuradas, pues también está planteado, ¿eh? Es decir, entonces yo creo, no digo con eso que los gobiernos, porque yo creo que el rescate a la banca se ha hecho, en fin, ha llegado en muchos países en momentos donde precisamente la banca estaba ya un poco fuera de lo que era la deuda soberana que tenía, es decir, cuando se plantea realmente, entre comillas, el rescate a la banca. Pero en el sistema en el que estamos, y teniendo en cuenta, insisto, las relaciones de fuerzas políticas y sociales que sustentan este sistema, es difícil dejar caer la banca, ¿eh? Difícil. Hay que ponerse en un escenario de caos. Luego, por otra parte, también yo quería un poco, no he comprendido muy bien la pregunta del señor que dice ¿qué hacemos nosotros mismos para nosotros mismos? Ahí no... Hombre, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer porque ya nos han puesto los deberes y lo estamos haciendo. ¿Él? Yo no me gustaría entrar en un juicio de valor. Digo, de momento, luego valoraremos en función de claves políticas, cada uno valora, pero hay algo que está claro. Es decir, el modelo económico, que además, quiero decir, no viene solo de la crisis es la perfecta coartada
Es el momento, he dicho antes, la crisis crea el clima y las condiciones para asentar una cultura antiestatal y antisocial que ya le preexistía, que era inmanente al euro. Es decir, cuando hablamos de desinflación salarial, como se está hablando hoy en España, o la devaluación interna, esos eufemismos que se usan, es decir, lo que ya no podemos hacer vía moneda, antes devaluábamos la peseta, bueno, y ajustábamos precios relativos vía devaluación de la peseta, ¿no? Bueno, pues como ahora ya no podemos, bueno, pues haga usted una compresión, una reducción de salarios internos. Y una vez que usted haya hecho esta reducción de salarios internos, maravilloso, porque usted ha descubierto la piedra filosofal, usted solo, usted va a ganar competitividad, va a vender mucho más fuera, porque los otros son tontos y no se han dado cuenta que hay que hacer lo mismo, y todo el mundo será feliz. Bueno, usted recuperará la felicidad, es decir, si usted acepta menores niveles retributivos, acepta una mayor precariedad laboral, acepta pérdida de poder adquisitivo, acepta que los salarios ya no vayan indexados ni a precios ni a productividad, usted recuperará, pues que es un poco como cuando salen los gobernantes españoles y dicen, oiga, gracias al sector exterior, la caída ha sido solo de 1,5 puntos el año pasado en lugar de ser de 4 puntos si no hubiese habido el sector exterior, porque el sector exterior, pues en términos relativos las exportaciones han crecido. Y este es el modelo al que vamos. Es decir, claro, ¿el problema cuál es? El problema es que no podemos razonar precisamente fuera parte de lo que haga Alemania, porque es que es imposible, porque entre otras cosas, claro, para que nosotros consigamos excedentes, alguien tiene que tener déficit, y los países que en estos momentos tienen excedentes, como no contribuyan o no aporten, digamos, su contribución al reequilibrio de estos desequilibrios, no sé a quién vamos a vender. Ese es otro de los problemas planteados. Es decir, yo creo que por eso también es muy difícil en este momento separar ese ámbito de qué hacemos nosotros para nosotros mismos y cuáles son los deberes que nos imponen, ¿no? Al igual que cuando decimos los deberes que nos imponen, al final, ¿por qué aceptamos esos deberes? Bueno, insisto, puede ser que al final sea un proyecto que se lleva persiguiendo desde hace tiempo y que, bueno, pues esto sea la condición histórica única, decir, bueno, ha caído el muro de Berlín, ha caído, en fin, los sindicatos están debilitados, las izquierdas están tal, imponemos nuevas condiciones salariales y laborales. Puede ser también que eso sea. O puede ser que una vez que estemos en el euro no podamos salirnos, que igual para romper y hacer algo para nosotros mismos tengamos que salir del euro. Porque, ¿por qué no contemplar también esa salida? Claro, es que mientras estemos en el euro, igual tenemos las manos atadas. Ahora, salgamos del euro, claro, yo lo digo con facilidad, salgamos del euro, tiene enormes costes. No, pero claro, es que aquí hay que jugar con todas las variables. Es decir, salimos del euro, recupero la peseta, voy del Paraguay, porque ya tengo una buena variable de ajuste que no tengo. Claro, es verdad que luego igual voy a tener más inflación en un momento dado, igual el Banco Central que yo tenga va a tener que subir los tipos de interés para contener esta inflación y el resultado me va a salir malo, igual tengo más importaciones que exportaciones y tendré mayor déficit corriente, igual no me los financian, porque claro, si lo tengo alguien me lo tiene que financiar, me guste o no me guste, me lo tienen que financiar. Y si no me lo financian, pues resulta que la prima de riesgo país no va a estar en 350 puntos, sino en 1.200 puntos. Es decir, claro, ¿qué hacemos para nosotros mismos? ¿En qué marco? ¿Dentro del marco del euro o fuera del marco del euro? Esa es una de las preguntas claves que hay que hacerse, porque claro, nuestro margen de actuación no es el mismo, dentro y fuera. Y yo no sé, bueno, pues no sé si... bueno, de momento yo no digo. Bueno, yo creo que, además de lo que decía Paco, algunas cosas sí son matizables, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando se habla del rescate a la banca como un imperativo derivado de la dificultad de hacer caer a la banca, ¿no? De alguna manera, podemos aceptar el argumento de fondo, en el sentido de que un país tan bancarizado como es el Estado español, la inmensa mayoría de las familias, ¿no?, pueden verse afectadas por dejar caer a la banca, ¿no? Pero qué duda cabe que también si se acude al rescate de la banca, tiene que ver también no solamente con una necesidad, entre comillas, social, con una posible necesidad social, sino también con una exigencia de los acreedores de la banca española. Totalmente de acuerdo.
acuerdo. que es la banca alemana, que es la banca más poderosa, que a su vez la banca española debe dinero a otros bancos. Es decir, que hay una presión para salvar a la banca que de alguna forma se justifica también porque el pequeño depositante tiene sus ahorros ahí, pero que tiene otras dimensiones y tiene otras fuerzas motrices, ¿no?, que empujan en esa dirección. Sea como fuere, se crea un cierto consenso social de que es necesario salvar a la banca. Con lo cual, lo que se hace es convertir una deuda privada de las familias y de las empresas en una deuda pública, ¿no? Porque, claro, como ya no se puede pagar esa deuda privada, se convierte en pública y se convierte en una deuda soberana. Y pasa del Estado español de ser uno de los países menos endeudados en el 2007 de Europa, un 37%, ¿no?, del PIB, a ser ahora de los más endeudados como consecuencia de que lo que eran deudas privadas, al tener que pagar entre todos la deuda de la banca, se ha convertido en una deuda pública y ya tenemos una prima de riesgo terrible porque nos tenemos que hacer cargo entre todos, se haya hipotecado o no se haya hipotecado, haya pedido créditos o no los haya pedido, todo el mundo tiene que hacer frente a la deuda de la banca. Pero bueno, aceptemos ese consenso, pero bueno, si se rescata la banca porque supuestamente tiene una función social, evidentemente se controla a la banca. Y eso es lo que no se está haciendo. Y es lo que no se está haciendo. Y entonces yo creo que ahí hay una nueva vuelta de tuerca. A mí me llama mucho la atención el debate que se ha abierto con la ley de Andalucía, de los esto, dice, se está atacando la propiedad privada. Pero bueno, si los bancos se han salvado con dinero público, ¿cómo que se está atacando a la propiedad privada porque se van a requisar temporalmente las viviendas que tienen a su cargo en los bancos para facilitar que la gente tenga un techo para vivir cuando se les ha rescatado con dinero público, ¿no? Es decir, que hay un problema también ahí que está dando una vuelta de tuerca, ¿no? Y claro, eso enlaza con lo que decía Miquel, ¿no? El rescate de la banca, sí, pero ¿en qué condiciones, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ahí hay un desequilibrio entre, digamos, el esfuerzo público que se ha hecho y el sacrificio que la gente ha tenido que hacer para poder contar con un sistema financiero que no se hunda, que ha beneficiado más a los acreedores de esa banca que a la ciudadanía, ¿no?, que debería haberse visto, y si me apuras también a las pequeñas empresas, ¿no?, que no han visto crédito. Sí, sí. Que no han visto crédito a cambio de todo eso, ¿no? Entonces, Yo estoy de acuerdo, si me permite, es más, claro, enfocado así, es decir, muchas veces se dice, por ejemplo, dentro de la crisis, las políticas monetarias, pues de bajos tipos de interés, etcétera, han favorecido, ¿no?, el crédito. Esto también es una argucia en realidad, porque claro, esto quiere decir que cada vez que los tipos de interés estuvieran bajos, habría una burbuja que por lo tanto estallaría, o, bueno, entonces la política monetaria no serviría de nada, porque en el peor de los casos tendría funciones negativas. Bien. Claro, el problema está en qué tipos de créditos han concedido antes de la crisis. Es decir, hemos concedido créditos inmobiliarios, hemos inflado el sector, hemos concedido, bueno, cuando digo hemos, el sistema financiero entre él mismo además ha concedido también préstamos, porque también está el rescate efectivamente de la deuda privada de los propios bancos, no solo de particulares y empresas. Se han concedido unos préstamos para unos créditos que estaban basados en los famosos activos inmobiliarios, los famosos ABS estos. En fin, quiero decir que ahí estoy totalmente de acuerdo. Y es más, si ustedes han visto, el domingo salía, en fin, en un periódico cuya deriva a mí me parece preocupante, voy a decir el nombre, además El País, una entrevista a un señor cuyo nombre hoy no recuerdo, y lo digo realmente, que fue vicegobernador del Banco de España, y donde sentaba como premisa indiscutible que la banca pública es ineficiente por naturaleza y que todo el rescate que se estaba dando en torno a Bankia, Nova Caixa Galicia y CaixaBank eran absolutamente transitorias para que volvieran en un momento dado al sector privado cuando estuviesen saneados sus negocios. Es decir, claro, pero era sentando una premisa, es decir, a mí si me demuestra que, bueno, pues que el sector público tiene una gestión más ineficiente o que lleva a cabo digamos, una utilización menos racional del ahorro, menos productiva, etcétera, bueno, pues igual estaré de acuerdo con él, no lo sé, pero es que ahí lo que me decían era, si no, se ha demostrado que el sector público, hombre,
si algo se ha demostrado en esta crisis es la irracionalidad de los mercados privados, ante todo. Entonces, si hablamos de irracionalidades y de ineficiencias, igual es un debate sin fin. Pero quiero decir que hay corroboro totalmente, es decir, si vamos a un rescate de la banca con contrapartidas en materia de control y de orientación de recursos detentados por y generados por la banca, porque como decía su compañera, la gran parte de la liquidez se genera tras la concesión de créditos, porque efectivamente se guarda solo un depósito, entonces se va, si supongamos se hace un depósito inicial de 1.000, se guarda en reserva, supongamos un 10%, se presta 900 a otro agente, porque se cree que todo el mundo no va a ir a retirar el dinero a la vez, ¿no? Que no va a haber un pánico tal. Suponiendo que todos los agentes tuvieran esa propensión, digamos, al ahorro del 10%, el depósito inicial habría dado lugar a una creación de masa monetaria, no de 1.000, sino de 10.000. Se multiplicaría por 10. Bien. Entonces, efectivamente, en esa función de la banca debemos, y más ahora, insisto, en la crisis, reivindicar el papel activo de una banca pública. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, insisto, habría que ver si existen condiciones políticas y sociales a favor de esa reivindicación. Vamos a abrir otro turno de preguntas. Antes de eso, simplemente, como estábamos hablando también de las, mientras dan el micrófono, de las responsabilidades sociales, ¿no?, ante la crisis, yo sí quisiera recordar unas palabras, a mi modo de ver, muy sabias del desaparecido José Luis San Pedro, que cuando le preguntaban, bueno, ¿y la sociedad no tiene responsabilidad en esto? ¿No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Él respondía siempre lo mismo, decía, no, perdón, que los bancos cuando estaban ofreciendo crédito y daban por un piso que valía 100, te daban 120 y compras un coche y estaban ofreciendo dinero porque querían ganar dinero, eso era una posibilidad que ofrecía la banca, que ofrecía el sistema. La gente no estaba viviendo por encima de sus posibilidades porque una de las posibilidades que le daban era endeudarse. Era una posibilidad perversa, pero se la estaban induciendo a ella, ¿no? Entonces, a mí a decir que la gente es responsable de su propia situación actual porque se ha endeudado por encima de, ciertamente, objetivamente es cierto que ha habido un endeudamiento por encima de yo diría de las necesidades, pero no de las posibilidades, porque era una posibilidad que estaba siendo fomentada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía de que la crisis tiene muchas caras. Y además, solamente con analizar qué es lo que está pasando en el mundo se puede uno aclarar un poquitín. No podemos decir que todo el mundo está en crisis económica, por lo menos. Otra serie de crisis podemos decir. Pero hoy el crecimiento económico en el mundo es mayor que nunca. En el mundo. Prácticamente en los últimos años. En el mundo. Hemos tenido crecimientos económicos brutales en muchos países. Latinoamérica nunca ha crecido tanto como ahora. ¿Qué es lo que está pasando en Asia? En la mayor parte de Asia. El crecimiento de Asia nunca ha sido tan grande como ahora. ¿Y dónde estamos en Europa? ¿O qué ha pasado en Estados Unidos? Y también en alguna medida en Japón. Entonces tendríamos que hacer otra serie de preguntas. ¿Por qué pasa esto? Porque ahí están creciendo y aquí estamos decreciendo, concretamente decreciendo, y además seguiremos decreciendo con lo que yo estoy viendo. Eso es una de las cosas, pero tendremos que hacer la pregunta de Europa, la Unión Europea. ¿Cómo se crea la Unión Europea? ¿Cómo se crea el Banco Central Europeo? Un organismo que tiene que administrar la economía de Europa no tiene absolutamente ningún control político. Está por encima de los políticos. Está controlado por el capital financiero y ellos hacen y deshacen a su antojo todo. Y eso es la pregunta que hay que hacer. Y algunos ya lo dijeron que iba a pasar. Entonces, cuando se constituyó la Unión Europea, y es lo que ha pasado, se ha cumplido eso, se ha cumplido. Por lo tanto, hay que hacer esas preguntas. Y además, luego, la total desregulación que ha habido para el capital financiero, en Europa y en Estados Unidos también. A partir de los años de la era Thatcher,
de Reagan, etcétera, han hecho absolutamente lo que han querido y han dado los créditos en las condiciones, incluso la generación del dinero de los bancos ha sido absolutamente espectacular en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos ha pasado todo eso y ahora están defendiéndose mejor. ¿Y por qué están defendiéndose mejor en Estados Unidos y aquí estamos tan mal? Preguntemos otra vez el Banco Central Europeo y preguntemos el Banco Americano, Central Americano, que el papel... Y sacaremos algunas conclusiones, o deberíamos sacar algunas conclusiones. Es que aquí todo el poder se ha entregado al poder financiero sin control político, y los políticos no han mandado, absolutamente no mandan hoy los políticos, sino yo creo por lo menos. Y luego nos sucede lo que ha sucedido en España. De noche a la mañana la Constitución no se puede tocar bajo ningún concepto aquí, no se puede tocar para nada. Y sin que nos enteráramos, en verano nos cambian de noche a la mañana la Constitución y han convertido la deuda privada en deuda soberana, deuda de todos. De noche, o sea, sin enterarnos, puesto por un partido que se llama socialista, además. Y eso, si pasan estas cosas, luego que estemos ahora tal como estamos, es absolutamente normal. El capital financiero está haciendo lo que le da la gana. Incluso la deuda española, decimos que principalmente es privada, efectivamente es privada. ¿Y quiénes han prestado ese dinero a los bancos españoles? Los alemanes. Y ahora los alemanes exigen ese dinero y por eso hemos cambiado la Constitución, porque quieren cobrar ese dinero por encima de todo. Esa es la situación que tenemos. O situémonos cómo han sucedido las cosas y comparemos qué es lo que ha pasado en América. Hay crisis, pero el Banco Central americano ha sacado mucho dinero, ha creado puestos de trabajo y ha amortiguado la crisis. Y tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos, Lehman Brothers, el segundo banco de Estados Unidos, fue a la quiebra. Segundo banco de Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco pasó nada y ahí siguen. Por lo tanto, segundo banco de inversión, cuidado. Sí, ¿no? el banco de inversión. Por lo tanto, pasan cosas en otros sitios, pero han podido dar la vuelta. ¿Por qué? Porque el Banco Central americano ha jugado un papel y aquí, el Banco Central europeo, no puede jugar. Los gobiernos no pintan absolutamente nada. Es un banco que está por encima de los políticos y, por lo tanto, hace lo que le da la gana. Otro par de intervenciones antes de segundas rondas. Hay un montón de palabras, Sí, pues 3, pero 4 más, entonces, venga. Estaba Iñaki también. Estaba Iñaki hace un rato. Sí. Bueno, pues venga, tú te organizas. Agustín. Que hablen y discutan entre Bueno, vamos a intentar que sean más breves las intervenciones. Venga, Oye, vamos a hacer intervenciones ¿se oye? breves. Sí. No, yo solamente, bueno, pues yo soy una de estas personas preocupadas, ¿no? Ocurre a la fábrica, viene una crisis de estas características, se lee los libros, ¿no? Los Indignados, Los Amos del Mundo, en fin, una serie de libros. Y bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que analizar a fondo es el sistema neoliberal. O sea, como un sistema neoliberal, copa los mercados, los grandes monopolios, tienen una influencia en el poder inmensa, tienen el poder económico, se están cargando la política, en fin, tienen todo el dinero, están privatizando todos los elementos, ¿no? Ahora van a por la sanidad, van a por las jubilaciones. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa, a mí me daban el sobre la empresa, el dinero. Y luego a los bancos, joder, ahí hay un chollo, ¿no? O sea, hostias, que me den todas las empresas a mí todo el dinero y yo les pago los currelas, que hay un montón de millones con el cual voy a jugar. Ahora van a por las pensiones, van a por la seguridad social. O sea, vamos, es un sistema que el ser humano se la refanfinfla, esa acumulación se le refanfinfla el planeta. Y bueno, yo la pregunta que me hago ante una situación, ¿no? Además un planteamiento absolutamente inevitable, parece que toda la política económica y todo es inevitable, el mundo es así. Entonces yo lo que alucino, ¿no? Porque yo soy un tío muy de base, yo lo que alucino es que no haya, digamos, unos consensos básicos, ¿no? Ante este atropello
que no va a ningún sitio, que se va a cargar el planeta, que se va a cargar a las personas. O sea, que los ricos cada vez son más ricos, que hay un 80% de capital especulativo, que solamente hay un 10% que va a lo real. O sea, es tan evidente, o sea, yo así, a corto, mirándolo así por encima, sin tener idea y cogiendo de los libros lo que puedo, es tan evidente el neoliberalismo, la inviabilidad que tiene a nivel mundial, a nivel económico, como solución al problema del planeta, al problema del ser humano. Y yo alucino que no haya una... ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde hay? O sea, que solamente nos tenemos que remitir, no, que la gente luche. Hayan estado la sanidad un mes de pelea, en otro sitio los desahucios, sí, hay. Vamos a intentar Vale, más de acuerdo. palabras. ¿Qué pasa con todo eso? ¿No? Ese es, Queda apuntado. ¿No? Venga, Agustín, ¿estaba Iñaki por aquí? Sí, estaba allí también, hay una señora aquí, está Nico, está Venga, por ahí. venga. O sea que hay 4 o 5 todavía. Tú no hablas. Yo. Me están diciendo que tengo que ser más duro cortando, no sé. Vale. A ver. Bueno, buenas tardes. Mira, para iniciar el diálogo, el compañero Paco, creo que es, ¿no? Sí. El nombre. Ya habías dicho en la segunda intervención, lo has dejado claro, la crisis es una coartada, o por lo menos así lo he entendido yo. Pero hay una cuestión fundamental, que la aprendí de niño, que es el sistema capitalista está montado, y es el que vivimos, en el enriquecimiento de unos a costa de otros. Es decir, siempre puro beneficio y el menos costo posible. ¿Qué quiere decir? Que los recortes sociales, lo primero que va al carajo. Hay que reconocer que cómo ha surgido el estado de bienestar en Europa. 1917, la Revolución Rusa, tiene miedo a la burguesía, hostia, vamos a darles un bienestar a los trabajadores. ¿Cómo se hace ese bienestar a los trabajadores? A base de, en las colonias, las metrópolis, al negrito, lo explotan y nos permiten darnos a nosotros una limosna. Qué bien, vacaciones, todo pagado, uy, qué bonito, precioso. Pero ay, amigo, ahora ya no hay comunistas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué vamos a dar el estado de bienestar? Y que conste, yo no soy comunista, que nadie me etiquete, no soy nada. Pero ¿por qué vamos a dar el estado de bienestar? Ahora viene, oye, vamos a recortar. Sigue la filosofía del sistema en pie. Es decir, mayor beneficio con el menos costo posible. Los países, ¿cómo sería un país más democrático? ¿Cómo? En la medida que la distribución de la riqueza. Generamos una riqueza. ¿Cómo la distribuimos? Para todos los políticos, fijaros qué cantidad de dinero se han llevado. Les permiten lugares paradisíacos para meter su dinero. Es decir, es la corrupción tan absoluta que nosotros estamos sorprendidísimos. Y como decía Clara, dice, no, el problema de la mujer, como los diferentes sectores, es que claro, va a venir la iglesia y te va a decir, hombre, entenderlo, que si no hay trabajo, con que gane uno en una familia es suficiente. La mujer a casita con la pata quebrada, eso es la cultura de nuestra gente. Y es más, ¿qué hicieron en Argentina? El Fondo Monetario Internacional tenía que aplicar una mano dura, pero sabía que había una oposición tan grande que no iba a ser posible. Golpe de Estado. Vamos a eliminar a los presentes, a los padres de los presentes y a los hijos por si son testigos. En el río de la Plata estaban nadando todos. No nadando, no, ahogados en aquellos vuelos rasantes. Y después vino Chile. Pero es que esto no podemos ignorarlo. Y termino. Y lo que decía el compañero, ¿qué hacemos? Hombre, lo más bochornoso y ridículo es meter en el gallinero, a cuidar el gallinero con las votaciones tan democráticas. Hemos metido al zorro a cuidar el gallinero. ¿Qué esperamos del zorro? Pues que se va a comer las gallinas. Venga, vamos a dar más palabras y... Sí, buenas tardes. Yo quiero ser breve y quisiera un poco entrar en el terreno de la exposición que ha hecho Clara. Vamos a ver, tú has hecho un poco un análisis de la posible vuelta de las mujeres al trabajo inducido por los efectos de la crisis. Es un análisis de las razones económicas que pueden llevar a ello. Perdón, sí, vuelta a casa, efectivamente. Vamos a ver, nosotros formamos parte de una generación de mujeres en las cuales la cuestión de la independencia era fundamental, y evidentemente para ser independientes había que prepararse y estudiar y trabajar.
De alguna manera eso nos transmitieron nuestras madres, que fueron amas de casa, pero que tenían clarísimo que teníamos que salir a trabajar. Yo advierto en estos momentos, pero no solo en estos años de crisis, sino ya en los anteriores a la crisis, en los últimos años de bonanza económica, que las mujeres de 30 años de esta generación, que es la generación posterior a la mía, pues evidentemente están formadas, evidentemente trabajan en investigación laboral, pero este valor de la independencia y del trabajo por encima de todo, tengo la impresión de que no lo tienen tan claro. Y yo me hago una pregunta y quisiera saber un poco, bueno, pues qué reflexión tienes tú al respecto de la misma. ¿Por qué ha fallado la transmisión de valores y las mujeres de nuestra generación no hemos sido capaces de transmitir eso a las nuevas generaciones de mujeres? Gracias. Faltan dos, Nico y... Yo con estas charlas y otras, hubo hace 15 días o 3 semanas aquí otra, con un economista potente, salgo bastante confuso, o muy confuso, mejor dicho. Porque no sé cuáles son los objetivos a corto plazo, cuáles son a medio. El capitalismo no es solamente un color, las realidades del sistema capitalista son muy variadas, y salgo confundido porque no llego a alcanzar, al final, claro, sí, el tema es muy amplio y muy diverso, y a veces, en vez de clarificar, puede servir para confundir más. Y nos vamos a una esfera tan global, tan grande, que nos resulta tan lejano y tan utópico que al final no sé con qué sensación se queda cada uno. Yo, en este momento, donde el estado de bienestar, por ejemplo en Europa, hace aguas por todos los lados y la tendencia sigue a peor, creo que hay unos objetivos inmediatos que, si no se intenta neutralizar en la medida de lo posible, todas las otras fantasías es pura ficción de otros objetivos. Y eso me viene a cuento porque, por ejemplo, la mayoría de la gente que estamos aquí seguramente, y más en una situación de crisis, si el capitalismo es perverso y tienes un listado enorme de cosas feas, de cosas malas que genera la sociedad capitalista, en situaciones de crisis más. Pero me preocupa también el fundamentalismo de izquierdas, y lo digo, el fundamentalismo de izquierdas que tiene la receta mágica en el anticapitalismo. ¿Qué es eso? No sabemos nadie, pero tenemos la receta mágica. ¿En qué consiste? El problema de la crisis y del sistema del funcionamiento no es un tema técnico solo. Hay un problema de a ver si tenemos alternativas a esta sociedad y luego si hay fuerzas políticas y sociales para llevarlas a cabo. Lo demás es vender humo. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema incluso en las filas de la izquierda. ¿Qué mirada hacemos al sistema capitalista variado, complejo, flexible, diferente, etcétera, etcétera, y las fuerzas reales que se tienen, políticas y sociales, para ir haciendo frente y los ritmos a marcarse? Entonces, quisiera que comentarais sobre ese tema, porque lo demás es algo bastante desanimado. Se confunde todo y la salida es el socialismo, y ya está. Y quedamos más bien que el copón y no hemos hecho absolutamente nada. Y el otro tema es cómo equilibrar un poquito, en los planteamientos digo, en la realidad es más difícil, esta tendencia a la globalización, las fuerzas de la economía, la globalización, que parece imparable, que secuestran la democracia, que limitan la capacidad política de los estados, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es un poco la perspectiva de futuro? En una economía globalizadora, con los estados nacionales actuales, más o menos, con un secuestro de la democracia y de interdependencia, ¿cómo equilibrar la balanza para, cogiendo los aspectos positivos de la globalización, no sea para pisotear, sobre todo a los sectores más vulnerables, pero los estados más cercanos, democráticos, etcétera? Queda una pregunta, Sí, por aquí. Ya está, con esta es la última. Luego más, pero primero abrimos vamos a hacer... Bueno, yo llego a la conclusión de que el único sector que no está en crisis es el de los libros económicos, porque veo que somos varios los que, aunque no tenemos en origen nada
que ver con la economía, pues últimamente estamos muy interesados y leemos cosas de este tipo, ¿no? Yo por eso no tengo ninguna comisión, pero me permito recomendar, porque a mí me ha servido mucho, un libro de un británico, de Tim Jackson, sobre prosperidad sin crecimiento. Su título es Prosperidad sin crecimiento. Y precisamente quería apuntar en esa dirección, porque a mí me ha resultado curioso me ha resultado curioso que, bueno, estoy seguro que si hubiéramos estado aquí hace 10 años, hubiera sido la cuestión ambiental con relativamente fuerza y no ha aparecido en toda la charla hasta el momento, ¿no? Prácticamente ha hablado alguien de crecimiento sostenible, en concreto ha dicho... No toques. Años habríamos oído hablar de calentamiento global, cambiar de modelo de producción y de consumo, de reducir la producción y el consumo. Últimamente se habla mucho incluso de crecimiento. Ahora que estamos en una situación de crisis económica en la que realmente hay una reducción de la producción, hay una reducción del consumo, hay, como decía Anchón, un decrecimiento efectivo, no sé hasta qué punto no tendríamos también que pensar y reflexionar en el aprovechamiento de esta precisamente reducción desde una perspectiva y de este decrecimiento desde una perspectiva ambiental, reconsiderar el tema del empleo. Estamos en una sociedad en la que la organización social pivota sobre el crecimiento económico y el empleo, incluso también para la liberación de la mujer, incluso también y igual resulta que no hace falta tanta actividad, que no hace falta tanto empleo, que, bueno, a mí me parece que ese ámbito de la reflexión sería importante introducirlo. Bueno, han salido muchas cosas, vamos a abrir un turno de palabra de la mesa y luego, si nos queda tiempo, abriremos un último turno del público. Clara, ¿quieres empezar tú, que has estado callada antes? Sí, a ver, ya que por alusiones directas... Pero también otras cosas, ¿eh? No solo sí. Voy a hacer un comentario también sobre eso. A ver, yo no tengo muy claro que las cosas hayan ocurrido como tú lo planteas, que hayamos fallado en la transmisión, se supone que a la siguiente generación nuestra, o sea, a la gente que ahora tiene 30, 40 años, ¿no? Pues esa es la siguiente generación a la mía, por lo menos, rondando los 40, ¿no? Yo no creo que hemos fallado. A ver, yo creo que han cambiado mucho las circunstancias del entorno donde actuamos. Yo creo que vamos a ver, si nos ponemos de acuerdo en un punto de partida, y es las mujeres educadas en este orden de género que nos asigna a las mujeres la función de cuidar y a los hombres la función de proveer, básicamente. Las mujeres tenemos dos estrategias para la sobrevivencia económica. Una es vía el mercado, vía el trabajo remunerado, vía la autonomía económica y la independencia económica, ganándose la vida, como Topichichi, y la otra es la estrategia matrimonial. Y sabemos, las mujeres nos movemos con más o menos flexibilidad dependiendo de la coyuntura económica de una a otra estrategia. En épocas de guerras y conflicto, las mujeres son llamadas a participar en el mercado de empleo y ahí entramos y adquieren carácter de secundariedad o de marginalidad los asuntos domésticos, y en época de crisis o de recesión, cuando no se nos necesita en el mercado de empleo, entonces se nos manda de nuevo al hogar con loas y cánticos al papel importantísimo de las mujeres para la salud mental de los hijos y lo que haga falta, ¿no? Entonces oscilamos ahí. Yo creo, hace 40 años, estoy pensando ahora en cuando yo tenía 20 y me planteaba qué estrategia de sobrevivencia económica yo y mi generación íbamos a tener, creo que enfatizamos muchísimo la estrategia de la independencia económica por la vía del trabajo remunerado. Y ahí arrancó la entrada en tromba de las mujeres al mercado de empleo en este país. Vean que hemos pasado de 27% de población activa femenina en el Estado español en el año 76 al 54 actual. Hemos duplicado.
la tasa de participación económica de las mujeres en el mercado de empleo. Esto lo hemos hecho muy rápido y muy intensamente, ¿no? La generación siguiente, hace 20 años, ya no tenía que pelear tanto por ganarse el derecho a entrar en el mercado de empleo y jugó a combinar ambas dos estrategias. Jugó a Superwoman, jugó a estar en el mercado de empleo, en el trabajo remunerado, pero también a construir familia, a tener 1 o 2 hijos, esposa, ama de casa también, trabajo de cuidar más que lo que hacen los hombres, etcétera, ¿no? A Superwoman. Y hubo una coyuntura particularmente en la década pasada, en la primera década de los 2000, que favoreció esto, que favoreció que las mujeres pudieran jugar a Superwoman. Y es la llegada de inmigrantes, mujeres, masivamente a formar parte de las filas del trabajo remunerado. Es que no es broma, ¿eh? La población, tengo por aquí el dato, la presencia de personas migradas o migrantes o inmigrantes entre las trabajadoras de hogar era el 7% en el año 96 y era 62% en el año 2009. Cobrando la mitad de lo que era tradicional cobrar por las autóctonas y trabajando en unas condiciones de sobreexplotación, para las mujeres de 40 años, con hijos chiquitos, quizás además teniendo que atender a algún padre o madre dependiente, estando inmersa en el mercado de empleo, estando trabajando, teniendo su carrera profesional y teniendo una vida familiar con la cual tenía que conciliar, las trabajadoras inmigradas de hogar les salvaron la vida, les permitieron ser Superwoman. Hoy ya no es tan claro que esto pueda ser así, que esto pueda mantenerse. Entonces, yo creo que está por ver qué va a pasar con la siguiente generación de mujeres, qué prioridad va a dar cuando no pueda combinar ambas cosas, el trabajo remunerado y el trabajo, cuando no pueda conciliar trabajo remunerado con atención a la vida familiar, trabajo doméstico, etcétera, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a privilegiar? Si va a volver a lo que hizo la generación anterior, privilegiar la estancia en el mercado de empleo a costa de bajar la tasa de natalidad de este país a unos niveles impresionantes de los que todavía no nos recuperamos, o va a retornar al hogar, como predicen algunas economistas. Yo creo que eso está por ver, no está claro la tendencia. Yo no creo que hemos fallado en transmitir nada, yo creo que cada generación somos hijas de nuestra época y vamos librando las tareas, las luchas que nos tocan, y bueno, si cambian las circunstancias, cambian las luchas y cambian los énfasis. Quiero hacer un comentario a propósito de toda la discusión anterior sobre el neoliberalismo, el capitalismo, el rescate a la banca. Bueno, desde la posición de la economía feminista, el análisis que tenemos sobre esta crisis es no solamente viendo sus efectos o sus impactos diferenciados en los hombres y en las mujeres, ¿no? También pensamos que esta crisis es el resultado inevitable de una manera de organizar la economía. O sea, estábamos abocadas a pronto o tarde llegar a una crisis sistémica como la que estamos, que no creo que sea en todo el mundo efectivamente, pero sí es en esta parte del mundo y fuerte, ¿no? Y por primera vez tan fuerte. Entonces, es una manera de organizar la economía, la producción y el trabajo en torno a todo lo que puede ir al mercado, todo lo que es intercambiable por dinero, girando en torno al dinero, girando en torno al valor de cambio de todo lo que producimos, y que deja de lado y desconsidera y marginaliza como no relevante, como no importante, todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida y con el cuidado de la vida.
se deja toda esa parte, porque ocurre en los hogares, básicamente, y porque está a cargo de las mujeres, se deja fuera de lo que se considera el juego de la economía o las fuerzas económicas, y entonces no hay manera de que esa mitad de la economía que está centrada en la producción, en el beneficio, en la ganancia y el dinero, dé cuenta y responda a las necesidades de todo tipo de la población, empezando por las necesidades de cuidar, ser cuidado, el derecho a ser cuidado, el derecho a ser atendido, el derecho a ser satisfechas, una serie de necesidades que no por el hecho de que se satisfagan en el hogar a cargo de las mujeres, no por eso no contribuyen al bienestar de la población y a la sobrevivencia de las relaciones en esta sociedad. Entonces, no intervengo en los temas en concreto, no porque no me parezcan relevantes e interesantes todo lo que se está planteando, sino porque de alguna manera las economistas feministas hemos como decidido mirar hacia otro lado, o sea, mirar el problema no solo en los límites del dinero, las finanzas, la banca, la crisis financiera y lo que ocurre en la parte monetarizada de la economía, sino intentar proponer que la mirada tiene que ser más global, que lo que tenemos que pensar es cómo cuidamos, cómo distribuimos los tiempos de trabajo pagados y no pagados entre hombres, mujeres, cómo entendemos más globalmente todo el tema. ¿Vale? Gracias. Sí, por eso va a hablar Paco Bien. la mitad y yo cierro luego con dos Yo cosas. comparto gran parte de esta valoración, ¿no?, de Clara sobre la mercantilización del individuo al final, ¿no?, que es lo que se trata de mercantilizar. Bueno, voy a hacer solo 4 o 5 reflexiones muy breves. Europa y mundo, hay una gran diferencia, efectivamente. Hay que decir simplemente que yo creo, y es lo que he hecho hincapié, esta crisis tenemos que encararla de forma, o la salida de la crisis, puesto que alguien planteaba también la estrategia de salida, de forma distinta si queremos estar dentro o fuera del euro. Eso es lo primero, dentro o fuera. Hoy día es el gran condicionante y no viene mal recordar, digo porque muchas veces hablamos de neoliberalismo. Yo solo me gusta recordar que en Maastricht, cuando se ideó el proyecto de moneda única, había 11 gobiernos socialdemócratas que estaban gobernando en Europa. Es decir, simplemente es como recordatorio, cada uno que deduzca lo que quiera. En estos momentos alguien apuntaba al Banco Central. Yo no voy a decir que la única salida sea el anticapitalismo. Además, hoy día creo que no hay fuerzas políticas y sociales ni siquiera para llevar esa reivindicación. Hay incluso propuestas mucho más timoratas, como puede ser en este momento dotar al Banco Central Europeo, digo desde el punto de vista técnico, fíjate, ni siquiera político, dotar al Banco Central Europeo del estatuto de prestamista de último recurso. En estos momentos, por ejemplo, estamos viendo cómo los países que mantienen, digamos, la autonomía de la independencia nacional, digamos, de su Banco Central, están pagando unos costes históricamente bajos para el precio de su deuda, frente a los países que como el conjunto de países que como la eurozona no tiene un poder monetario, digamos, autónomo, por estatutos de los cuales se les dotó a ese Banco Central. Hay que decir que hace lo que se le dijo que hiciera. He dicho antes, no se quiere comunitarizar la deuda europea, parece un tanto raro, desde luego, que se acepte una moneda única con todas las restricciones que ello conlleva y que paralelamente a ello se niegue el derecho, digamos, a tener una deuda comunitarizada, a que la Unión Europea sea una unión de transferencias. Y entonces aquí, por ejemplo, yo creo que lo planteaba de forma certera Daniel Rodrik, un pensador, en fin, un economista norteamericano, cuando decía, bueno, Europa en un momento dado tiene que optar por o mayor integración política o menor integración económica. Es decir, lo cual quiere decir que tenemos que plantearnos eventualmente, y he dicho que eso conlleva un coste, salir del euro. Y he insistido mucho, no es una opción fácil,
no me hagan decir lo que no he dicho. Una vez que estamos dentro, ha costado estar, hay una lógica de ajuste, un coste de salida, en fin, tremendo, pero quiero decir, cuando hablamos de alternativas técnicas hay que ser consciente de ello, decir, y por lo tanto hay que tener en cuenta, digamos, esta realidad. Una reflexión que ha surgido de forma recurrente, yo creo, el estado del bienestar hace aguas, bien, es verdad, hace aguas. Bueno, ¿por qué hace aguas? Bueno, primero, no es inevitable que haga aguas, es decir, las rentas, incluso teniendo en cuenta la crisis en Europa, han seguido subiendo. La riqueza que se ha generado sigue siendo mayor. También hay un problema de reparto de renta, como estamos viendo ahora a través del tema del fraude fiscal, como estamos viendo también que parte de la deuda que tenemos, al margen de lo que he mencionado antes, viene también de la contrarreforma fiscal que se llevó a cabo desde los años 80, que ha hecho que los sistemas impositivos, tanto en materia de impuestos sobre la renta de personas físicas como impuestos de sociedades, ha perdido progresividad. En fin, todo esto son temas que tenemos planteados. Y luego, y acabo ahí, si me permiten, crecimiento sostenible, claro que hay que tenerlo en cuenta. Claro que el modelo hacia el que tendríamos que ir idealmente sería un modelo respetuoso con lo que es nuestro medio ambiente, con lo que es lo que vamos a transmitir a las generaciones futuras. Lo que ocurre es que en estos momentos pues tenemos un decrecimiento económico real, que es el que viene inducido por la crisis, con el desastre social que está acarreando. Y esto hace que cuando hoy día la ciudadanía hoy habla de decrecimiento, lo que le suscita son temores sociales, miedos sociales. Y entonces, encontrar un apoyo, digamos, social a esa reivindicación de desarrollo, voy a ir más lejos, desarrollo armonioso, no solo sostenible, armonioso, yo creo que en este momento, por desgracia, falta. Y permítanme solo ya, último inciso. Yo he dicho que hasta el año 2001, pues yo estuve asesorando entre el 96 y el 2001 a comisiones obreras de Euskadi. Y yo recuerdo que se hablaba mucho en aquel momento, porque hubo la ley francesa a partir del 97 de la reducción del tiempo de trabajo. Estoy alucinando. En este momento nadie habla, ni en los cenáculos políticos ni sindicales, de reducción del tiempo de trabajo. Nadie. Cuando podríamos pensar que hoy es el momento más que entonces de hablar de esa RTT, aunque sea como respuesta defensiva a lo que es un incremento que está creando dolor y miseria humana. Dolor y miseria humana, estoy hablando en términos humanistas, no en términos de racionalidad económica. Bien, hoy día todo esto se ha olvidado y bueno, pues ya digo, pues falta saber al final lo que la sociedad va a querer. Esa es un poco la pregunta que planteaba el señor que antes intervenía. La sociedad, bueno, pues tiene unos canales, unos cauces de expresión, se expresa, una de ellas son las elecciones, bueno, hombre, pues es una buena señal. Parece que marca preferencias sociales. Pues no son buenos tiempos, desde luego, hoy día para la afirmación, no digo ya de un proyecto revolucionario de anticapitalismo y de socialismo primario, no, ni siquiera para la afirmación de algo que en su día fue tan denostado por la izquierda como fue el mantenimiento del estado del bienestar, porque no olviden ustedes que en los años 50 el estado del bienestar nos parecía una traición porque era algo que nos daba la socialdemocracia para apaciguar nuestras ansias de cambio revolucionario. Hoy día nuestro ímpetu revolucionario pasa por reivindicar el mantenimiento del acervo social. Gracias, Paco. Bueno, yo antes de terminar no quisiera sino, además de agradecer, plantear una mínima reflexión sobre la pregunta de por qué no hay consensos básicos, por qué salimos de este tipo de reflexiones sin alternativas, una pregunta un poco angustiosa que se oía por ahí. Yo creo que no es que yo quisiera decir simplemente que cuando las sociedades atraviesan por cambios tan profundos, las alternativas no se generan ni en un año ni en dos. O sea, estamos en una transición que probablemente nos va a llevar lustros. Y en ese sentido, yo creo que nuestra labor en este momento es la de reflexionar, la de defendernos, la de resistir y la de ir planteando poco a poco. Pero no olvidemos que los problemas que tenemos en presencia, esa menos mi opinión, son problemas nuevos,
Nunca el capitalismo ha pasado por muchas fases a lo largo de 200 años, ha habido muchos capitalismos. Hoy nos enfrentamos a un capitalismo especialmente depredador, especialmente financiarizado, especialmente fuera de control, y nos enfrentamos sobre todo a un capitalismo global, que impacta de manera distinta en nuestros lugares, que produce consecuencias diferentes en determinados lugares, que en este momento, como alguien ha dicho, América Latina y Asia están creciendo, mientras aquí se está decreciendo, que en unos lugares se está incorporando al trabajo, en otros se está destruyendo el trabajo, que en unos lugares se están dando rentas a la gente más pobre a costa de que en otros lugares se esté destruyendo los medios de vida de las poblaciones, etcétera. Y todo eso hace, y termino, que no sea tan fácil conformar un consenso. ¿Por qué no hay un consenso? Porque los impactos son muy distintos. Y nosotros estamos ante formas muy distintas de entender la vida en muy distintos tipos de países con impactos muy diferentes de un capitalismo global. Si era difícil conformar un consenso de izquierdas en un país, ¿cómo no lo va a ser? Conformar unos ciertos consensos a escala global, que también tienen que ser a escala local, pero que hay unos mínimos consensos transfronterizos. En Europa mismo no estamos siendo capaces de construir una izquierda. Y si no somos capaces de una alternativa de ese nivel, pues es muy difícil, ¿no? Por eso yo creo que hay que armarse de paciencia, resistir al corto plazo, pero también ir poco a poco reflexionando y dando vueltas a las cosas, porque las alternativas no se gestan ni en una semana, ni en dos, ni en un año, ni en un lustro. Yo, en nombre de GALDE, también quisiera agradecer a todos vosotros y vosotras el haber participado en este primer debate que hemos organizado, y con la esperanza de que no sea más que el inicio de una reflexión que, como digo, necesita que sea fértil, larga y profunda. Muchas gracias. Eskerrik asko.